En este vídeo vamos a calcular la impedancia mutua entre dipolos de media onda. Partiremos de los campos generados por un dipolo y los detectaremos en el otro dipolo. A partir de este cálculo obtendremos la impedancia mutua entre los dos. Analizaremos el resultado para dipolos de media onda paralelos y dipolos de media onda colineales. Y utilizaremos este resultado para ver en un ejemplo cómo calcular el acoplo entre dipolos. Veamos ahora la impedancia mutua entre dos dipolos. El método de cálculo va a ser similar. La única diferencia es que ahora calcularemos el efecto del campo generado por un dipolo sobre otro dipolo. Calculamos la tensión en circuito abierto captada por un segundo dipolo. Lo que nos interesa son los valores de impedancia mutua entre dos dipolos, definido de la forma aquí indicada, y por lo tanto será la tensión captada en el dipolo 2 cuando el dipolo 2 está en circuito abierto, dividido por la corriente que yo introduzco en el dipolo. Los campos totales generados por un dipolo con corriente sinusoidal orientado según Z, toma la expresión que aparece indicada aquí. Se trata de solo tenemos componentes según Z, y para cualquier punto Z' del dipolo, este sería el valor del campo, donde R1, R2 y R corresponden a la distancia del punto donde queremos calcular el campo respecto a el centro del dipolo o los puntos extremo superior e inferior. Bien, pues siguiendo un método similar al que hemos utilizado para el cálculo de la impedancia propia, calculamos la expresión del campo generado, tanto radiado como inducido por el dipolo 1, y vemos su efecto sobre la antena 2. Bien, el resultado es esta expresión de aquí, y si sustituimos valores obtenemos los resultados mostrados en el siguiente gráfico. Si nos fijamos tanto en la parte real como en la parte imaginaria, vemos un comportamiento oscilatorio alrededor de 0. Empezamos con valores positivos tanto de la parte real como de la parte imaginaria y van alternándose valores positivos y negativos a medida que aumenta la separación. En este caso son dos dipolos de tamaño, cada uno de ellos lambda medio, es media onda, y son dipolos paralelos, separados a una distancia d. Si nos fijamos, cuando esta distancia d tiende a 0, estamos por esta zona de aquí, la parte real tiende a 73 ohmios y la parte imaginaria a 42,5 ohmios. Es decir, que la impedancia mutua para distancias muy pequeñas corresponde a la impedancia propia. Si ahora los dipolos de media onda, en vez de colocarlos de forma paralela, los colocamos de forma colineal a lo largo de un eje común y definimos la distancia como la distancia entre el extremo superior del dipolo inferior y el extremo inferior del dipolo superior, obtenemos este comportamiento que se indica en estas gráficas de aquí. Igual que antes, tenemos un comportamiento oscilatorio respecto a valores de 0 impedancia, tanto la parte real como la parte imaginaria. Ambas inicialmente toman valores positivos y si nos fijamos ahora, los valores son mucho más bajos de impedancia mutua, tanto la parte real como la imaginaria, que en el caso del dipolo paralelo. Esto es así porque los dipolos ahora están alineados en la dirección en la que tienen un nulo de radiación, es decir, frente al dipolos paralelos que están enfrentados justo en sus direcciones de máxima radiación. Estos valores de impedancia propia y mutua que acabamos de calcular nos van a permitir analizar fenómenos, por ejemplo, como el cálculo de la impedancia de entrada de un dipolo cuando hay otro cercano. Ese sería el esquema en el que estamos interesados. Queremos calcular la impedancia de entrada del dipolo 1 cuando hay un dipolo 2 igual cercano, en este caso un dipolo paralelo. Planteamos las ecuaciones que relacionan las tensiones y corrientes de ambos dipolos y si nos interesa la impedancia de entrada del dipolo 1, pues es la tensión partido por la corriente en ese dipolo. De la primera ecuación podemos despejar y nos queda este resultado. Es decir, la impedancia de entrada de un dipolo, cuando hay otra antena cerca, es la impedancia propia, pero no solo, sino que hay un segundo término que depende de la impedancia mutua entre ambos dipolos y de la relación que hay entre las corrientes de ambos dipolos. Si, por ejemplo, el segundo dipolo estuviera
cortocircuitado, como es el caso que vemos aquí, y fijamos un valor de distancia para poder hacer unos cálculos numéricos, por ejemplo una distancia de 0,1 lambda, tenemos los siguientes valores de impedancia mutua en la gráfica de dipolos paralelos para una distancia de 0,1 lambda, y los valores de impedancia propia son conocidos. De esta forma, las ecuaciones que ligan las tensiones en las corrientes, donde ahora hemos puesto que V2 es 0, nos van a permitir calcular, por un lado, la corriente I sub 2 que se va a inducir en la antena 2 debido al acoplo entre las dos antenas. Lo podemos obtener a partir de la segunda ecuación despejando I sub 2. Y obtenemos esta relación. Esta es la relación de I sub 2 respecto a I sub 1. La impedancia de entrada la podemos obtener de la primera ecuación, donde ahora ya conocemos todos los valores y nos da este resultado. Como vemos, la impedancia de entrada ha cambiado mucho respecto a la que era la impedancia propia del dipolo, es decir, el dipolo 1, su impedancia ha cambiado en gran medida por el efecto de acoplo de este dipolo cortocircuitado, también llamado dipolo parásito, que hemos colocado muy cerca del dipolo. Aquí os añado dos valores más para diferentes distancias, para que veáis que cuando nos alejamos suficientemente, este efecto del segundo dipolo de Parásito pasa a ser menor y la impedancia de entrada va tendiendo a el valor de impedancia propia. Concluiremos este vídeo resumiendo los resultados más importantes del mismo. La impedancia mutua entre dos dipolos la podemos calcular a partir de conocer los campos generados por un dipolo y calcular la detección de esos campos por el otro dipolo. Para un tamaño fijo de dipolos, nosotros hemos hecho el ejemplo para dipolos de media onda, hemos visto que la impedancia mutua va a depender de cuál es la posición relativa de los mismos y la distancia entre ellos. Como ejemplo hemos visto que cuanto más separemos los dipolos, menor es la amplitud de la impedancia mutua, y que si los dipolos están paralelos hay una mayor impedancia mutua que si los dipolos los tenemos colineales para una misma distancia. Una vez conocemos los valores de impedancia propia y mutua entre antenas, es posible calcular el efecto de acoplo entre antenas cercanas.